muchas gracias. Entonces, lo primero, decirles que tanto los ponentes, representantes a la Cámara, también a toda la mesa de la Comisión Primera, digamos, al presidente Óscar Hernán Sánchez León y todo su equipo y el Gobierno Nacional, hemos hecho un acuerdo, un importante acuerdo. Es decir, todos estamos interesados en proponer reformas para la ley de víctimas y nos hemos puesto en la tarea de hacer la mejor reforma posible, y para eso hemos hecho un trabajo de concertación, y esta es la primera plenaria también donde queremos presentar los avances de esa concertación. Debemos ir a otras plenarias para recoger, y vamos a recoger también de lo que ustedes han dicho. Esto, por supuesto, lo ponderamos, lo revisamos y tenemos que seguir dialogando para poder entregar la mejor reforma posible, y en ese proceso estamos. Entonces, nosotros en este momento tenemos una reforma que busca, como dijo nuestro delegado del Ministerio de Justicia, ayudar a dar un avance, un paso importante para el cumplimiento de la ley de víctimas. Entonces, ustedes han hablado de la financiación, es decir, algo que sale de todas las discusiones. Yo quiero agradecer también a Eucari Salas y a todo el equipo de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, a quien el Gobierno Nacional le recogió sus 10 años de trabajo legislativo de propuesta, que fue la base para llevarlo a las instituciones de gobierno, más la participación que recibimos de víctimas organizadas y no, y lo llevamos al gobierno, las diferentes instituciones, a concertar. De ese proceso de concertación sale esta propuesta que el gobierno entrega a la Cámara y que se suma también a este esfuerzo que tienen los representantes a la Cámara, y que lo que busca es contribuir a la mejor reforma posible, y que sabemos que con el compromiso, ¿cierto?, que le asiste a los congresistas y a la Cámara de Representantes, a los miembros de las curules de paz que están liderando esta reforma, al representante Alirio, a cada uno de los representantes que está acá y a su presidente, vamos a lograr también, digamos que esto pueda avanzar. Entonces, lo primero, esto busca, miren, la ley de víctimas salió antes del acuerdo de paz. Sí, salió en el 2011 y el acuerdo de paz se firmó en el 17, y el acuerdo de paz trae una orden y dice: el punto 5 del acuerdo de paz es sobre víctimas, y ese punto de implementación dice que el Gobierno Nacional deberá reglamentar para articular el acuerdo de paz con la ley de víctimas, y eso lo tenían que haber hecho anteriormente en la legislatura hace 4 años, y nos tocó eso a nosotros, y eso no es fácil, ¿sí? No es fácil, porque en la política de víctimas están las mesas de víctimas, las víctimas que no están en la mesa, está el Congreso, están quienes opinan sobre estos temas. Entonces, esto no es fácil. Es un avance muy grande que hoy estemos hablando de este proceso. Entonces, es articular, esa es una tarea que tenemos. Porque la plata, no hay una plata para el acuerdo de paz y otra para las víctimas, no hay una plata, y tenemos que lograr que esa plata alcance para lograr los resultados de la justicia social para las víctimas. Es decir, si la paz le importa a todo el mundo, pues más a las víctimas, porque a ellas directamente le afectó el conflicto, y la paz empieza porque haya justicia social para ellas también. Entonces, este esfuerzo busca que en todo este proceso del acuerdo de paz y la ley de víctimas haya una articulación. Entonces, ¿eso qué implica? Si hay que hacer unos TOAR en la Jurisdicción Especial para la Paz, una reparación simbólica, si los excombatientes tienen que ir a hacer una carretera, pues esa carretera
es lo mismo que la gente tiene, los PIR que tiene la ley de víctimas, pero es que yo no le puedo decir a una comunidad, ahí le mando a los excombatientes para que le haga la obra, ¿no? Yo tengo que preguntarles si ellos aceptan eso en su reparación. Entonces la idea es que estos sistemas conversen para que la víctima no tenga que estar como lo que pasa en territorio. Por aquí me habla la JEP, por aquí la unidad de víctimas, por aquí. Así no es. El Estado es uno solo y tiene que llegar articulado. Entonces, para que podamos efectivamente llegar articulados a la atención integral en el territorio. Tenemos también una observación. Nosotros, la Corte, entonces, Constitucional nos dijo, yo quiero que quede esto muy claro, es decir, nosotros no nos levantamos un día y dijimos, vamos a reformar la ley de víctimas, a ver qué nos inventamos, no, porque la ley de víctimas tiene sus bondades. Colombia tiene una de las mejores normas en materia de víctimas y tampoco podemos decir que no se ha hecho nada, eso tampoco es cierto, ¿sí? Porque aquí se ha invertido y muchos hemos sido beneficiarios de la atención a las víctimas, ¿sí? Que hay 2 o 3 centros regionales que no es suficiente, sí, pero hay, ¿sí? Entonces, que hay que mejorarlo también, en esa tarea estamos. Pero entonces acá hay un tema que hemos dicho, se llama el criterio de la estricta necesidad, es decir, sobre lo que se necesita, porque sobre eso hay observancia, anotaciones de órganos, de seguimiento estricto, sobre eso es que hay que trabajar, porque hay un consenso, hay una observación. Entonces, la Corte Constitucional dijo, Colombia, instituciones, ojo, ustedes están actuando de manera inconstitucional hace varios años y yo le hago nada más ni nada menos que sacar órdenes para que usted se comporte como institución. Y usted tiene ahí unos problemas. El primer problema que usted tiene es de articulación. Usted no está atendiendo a las víctimas de manera articulada. Una entidad le dice, yo le doy esto, otro dice, y como quieran. Usted le tiene que dar articuladamente. Usted va a tener que hacer un esfuerzo de articulación. Entonces la ley propone un esfuerzo de articulación para atender realmente entre el sistema que es el SNARID y los entes territoriales, porque el dinero lo tenemos en toda parte. Ahorita lo decía un compañero acá, que el municipio tiene que dar, porque el municipio tiene recursos para dar. El departamento y la nación, por supuesto, pero no va a alcanzar si la nación se lo gasta por un lado, el municipio por el otro y el departamento también. Entonces, para atender la realidad de esa, hay que articular y hemos propuesto ahí la creación de ese sistema de coordinación con representación también de las mesas de víctimas, con representación de la Federación de Municipios, de la Federación de Gobernadores e inclusive invitamos a los empresarios, porque no vamos a poder hacer unos planes sostenibles sin el sector privado, porque la pobreza, nosotros tenemos una situación con la población víctima del conflicto, es que además de que es víctima, coincide con que es la población más pobre, ¿cierto?, del país. Entonces, lograr salir de eso no solamente nos va a tocar hacer, digamos, todo un trabajo de articulación para estos temas. Entonces, el otro tema, entonces, tiene que ver con que este proyecto de ley busque, ayude a contribuir en esa superación del Estado inconstitucional que la Corte nos ha dicho, ¿cierto? El otro tema tiene que ver con las fuentes de financiación, es decir, todas las víctimas lo dijeron, señor gobierno, señores cámaras, señor Congreso, todo. Si ustedes hacen una ley y no le buscan recursos, eso es puro cuento. Entonces, aquí hay un esfuerzo muy grande, es histórico, y es que se cree una comisión de financiamiento para 3 cosas que debe hacer eso, y eso es subir la discusión por una realidad del país. Es decir, el ministro de Hacienda dice, bueno, nosotros tenemos del presupuesto anual más de 300,
Nos dice la Contraloría que requerimos 301 billones para reparar integralmente a las víctimas. Las víctimas no disminuyen, aumentan. La verdadera no repetición del conflicto es que haya una negociación y que no haya más guerra. De eso depende de verdad la no repetición. Pero mientras eso se negocia o se da o no se da, hay una realidad. Las víctimas crecen y crecen. Y las víctimas están viviendo aquí en Quibdó, como nos decía Oscar, 6 barrios en Venas, viviendo aquí en Quibdó sin agua potable, sin vivienda, sin acceso a educación, donde la violencia se reproduce. Y los tenemos en Bogotá, en Medellín, en Cali, los tenemos en casi todos los municipios intermedios. Esos pueblitos no son los pueblitos que además los vemos como el Tugurio, no, es población desplazada, son cerca de 7 millones, que tenemos ya que reintegrar a los municipios, porque no se van a Lirio, Astrid, no se van a regresar, ¿sí? No se van a regresar, requieren la reintegración, la empleabilidad, la salud, la educación, la legalización de barrio, de agua potable. Entonces, el proyecto de ley habla de cambiar de un enfoque asistencial a trabajar por la reintegración socioeconómica, el agua potable, la regularización de esos barrios. Lo vamos a tener que hacer en una corresponsabilidad nación, territorio y víctimas, porque esa es la realidad del país. Entonces, ese es un tema importante. Y hablar, y vamos a tener que entrar en la fase de hablar fuentes de financiación, y esto es muy importante porque vamos a decir algo, si para 24 billones, que fue lo que se requería de reforma tributaria para poder cumplir con el pacto social un poco, porque nosotros tenemos más territorio que Estado, ¿sí? Pero si uno mira lo que necesitamos, requeríamos más de 300 billones, pero eso no sale así. Entonces, hay un reto y es cómo con lo que tenemos de fuentes de financiación, con lo que nos toca crear, vamos a ser sostenibles para poder crear nuevas fuentes de financiación para la deuda pública que tenemos. Eso es un avance y este proyecto de ley aporta eso. Entonces, es un reto muy grande que tienen los congresistas, que tiene el gobierno, que tienen las víctimas, es alrededor de este proyecto, pues, apoyarnos para sacar la mejor propuesta posible, buscando que la política de víctimas avance y no que nos pase como los cangrejos hacia atrás. Los temas étnicos, para que estemos tranquilos. Este proyecto de ley trae un articulado especial para pueblos étnicos, que así como, pero si se aprueba, pues, porque si no se aprueba, no tenemos nada. Si esto sale en Congreso. Y es así como se crea una fuente de financiación para los asuntos de las víctimas en general, se cree especialmente para comunidades negras afectadas por el conflicto, indígenas y gitanas, que es su norma, y que se consulte con ellas la adecuación institucional también para este tema. Igual tienen representantes de sus procesos consultivos en estos órganos donde van a estar dialogando. Eso como para poder decir en esto, en lo que estamos. Ahora, voy a hablar de la indemnización. Voy a hablar de la indemnización. O sea, nosotros tenemos más víctimas que recursos. ¿Sí? Tenemos eso. Todos los que salieron aquí, que páguenme ya, que páguenle al abuelo, que me pague a mí la diversidad de género. Yo le digo, si yo tengo 600 pesos y tengo 20.000 víctimas, ha tocado priorizar, lo dijo la Corte Constitucional, a punta de tutela. Me prioriza a los de la tercera edad, a los de enfermedades catastróficas y con un método técnico, ¿sí?, transparente que yo pueda auditar, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y aunque subimos en este gobierno, no hay fuente. Entonces, ¿qué es un compromiso de este gobierno? Listo. Vamos a dar la discusión entonces
de la mano con el Congreso, porque esto no puede ser solo el gobierno, es una responsabilidad de los congresistas. Vamos a hacer ese esfuerzo, y de las víctimas y del país, porque es la única manera de encontrarle solución. Y ahí hay varios debates, les quiero decir, ¿sí? 5 millones de pesos saca de pobre a alguien. No. Mira, la Rapimoto, o sea, cuando yo vivía aquí en Quibdó, en César Coto, estaba la canción de la Rapimoto y solamente le vale 1.000. ¿Y ahora cuánto vale? 5.000. 5.000, ¿sí? Entonces, la verdad, nosotros sabemos que esos recursos no cambian, no lo sacan a uno de la situación de vulnerabilidad. Entonces vamos a tener que discutir que él saca de vulnerabilidad a ciertas poblaciones, ¿sí? Y vamos a tener que mirar también cómo articulamos. Ustedes han sacado cosas aquí muy importantes, le quiero decir, ¿sí? Hablaron de algo muy importante, la responsabilidad. ¿Quién le mide la responsabilidad a todos los funcionarios y a las entes por no cumplirle a las víctimas? Creo que es algo que sale aquí, es decir, bueno, y si está la plata, pero si no tienen la voluntad, ¿quién le jala, quién le agarra? Y han hablado de muchas otras cosas que aquí hemos escuchado y que seguiremos colocando para mejorar. Los enfoques diferenciales, pero yo quiero decir, frente a lo que ustedes plantearon, del agua potable, de la luz, de todo, es una población de 7 millones de desplazados que no van a regresar muchos porque no hay condiciones, y que si no los reintegramos, y si los municipios como Bogotá, como Medellín, me disculpan los nuevos mandatarios, pero Quibdó también no se pone en la tarea de la legalización de barrios y agua potable, la nación por supuesto, y todos nos ponemos, nosotros no, esas comunidades son los focos de violencia donde se nos están llevando los niños y niñas, y una comunidad donde el Estado no llega, pues es una comunidad foco de todas las violencias. No tenemos que ir a ver en Bojayá, lo tenemos acá, y es una bomba de tiempo para nuestras generaciones, ¿sí? Sacar a un niño, una niña que viene de la guerra, ustedes lo saben, no es fácil, ¿sí? No. Entonces ese es el gran reto que tenemos. Lo más fácil para todos los que estamos aquí es decir, no, dejémoselo para otro gobierno, pero no, nuestra responsabilidad es sacarlo, lo sacamos con ustedes. Si nos dejan solo en esto, pues nos quedamos solos, pero si trabajamos y remamos para que esto logre su comprensión, lo hacemos. Para cerrar, voy a decir algo. Nosotros a este trabajo de atención de víctimas del desplazamiento forzado, que es la mayoría del país, que además de todas las víctimas han padecido dos hechos victimizantes, una situación en su cuerpo y el desplazamiento forzado, casi todas coinciden con eso, es decir, que no regresa, que hay que reubicarla, que hay que buscarle empleabilidad, que hay que buscarle educación, que hay que buscarle vivienda. Eso se llama buscarle soluciones duraderas. Y los municipios, los departamentos y las entidades del gobierno nacional en este proyecto de ley deben buscar soluciones duraderas y políticas para que esas poblaciones se reintegren a la vida de esas comunidades, porque no van a retornar, sus vidas y sus situaciones cambiar. Eso en la ley. La unidad de víctimas en este gobierno se vuelca a los pactos, a los nuevos mandatarios que están acá. Nos vamos a volcar a los pactos por soluciones duraderas para atender a las víctimas del conflicto armado en esta situación. ¿Qué son pactos? Nosotros ponemos, pero los alcaldes tienen que poner en su plan de desarrollo también, y juntamos todo. Como dice, ayúdate que nos ayudaremos. Si no, así es muy berraco. Pero bueno, agradecerles y decirles que aquí estamos con la humildad y con el compromiso de verdad sincero de que somos conscientes de que estamos entregando un insumo
que aquí tienen los honorables congresistas, que con la voluntad de ellos y el de participación lograremos acuerdos para seguir avanzando. Muchas gracias. Unidad para las víctimas.